Decía que primero que todo quería agradecer a la organización y del seminario y voy a permitirme hacer una pequeñísima introducción de quiénes somos, de qué es la Real Fábrica de Tapices, para continuar con la parte más importante de la presentación, que la va a impartir Yolanda, y finalizaré yo con algún ejemplo muy específico. Bien, como decía, la fábrica es una institución, la fábrica es una institución con una tradición centenaria. Se funda en 1721 por Felipe V, una vez perdidos los territorios de Flandes, y este monarca encarga a una familia de Amberes traer el oficio del maestro lisero, es decir, de la fabricación de tapices para conformar la colección de la corona. Bien, tiene una particularidad, es que desde entonces esta Real Fábrica continúa su actividad de manera ininterrumpida, es la única Real Fábrica que tiene esta característica actualmente en España, y desde entonces el oficio se ha mantenido, tanto el oficio de maestro lisero, fabricante de tapices, fabricante de alfombra, el maestro que fabrica también alfombra de nudo de manera manual, y el departamento de restauración. Una parte muy importante de nuestra institución es que es una institución con un patronato mixto, es decir, que tenemos un patronato en el que se integra por unas instituciones públicas como son el Ministerio de Cultura, el Patrimonio Nacional, Patrimonio del Estado, la Comunidad de Madrid y la Alcaldía de Madrid. Esta configuración especial, sumado a otros patronos particulares, hace que sea una fundación sin ánimo de lucro con una gestión privada. Y esto también le da unas características a nuestra actuación que más adelante vamos a ver. Posteriormente, simplemente quería también traer los fines fundacionales, porque en el año 1996 pasa de ser un asiento real que estaba en manos de una familia, los herederos de los Van der Goten, que es la familia Stuik, pasa a ser esa fundación sin ánimo de lucro, constituida por ese patronato que nombraba antes, y va a tener unos fines fundacionales muy particulares, como son potenciar esa tradición histórica de manufactura real española, contribuir a la conservación y restauración de tapices y alfombras que constituyen el legado histórico de la corona, y por último, favorecer programas de investigación relacionados con la actividad textil. Bien. Bueno, pues, ¿de qué venimos aquí a hablar principalmente? Son de estas tres piezas en concreto, que son tejidos que se fabrican en la Real Fábrica de Tapices, que son los reposteros, las alfombras y los tapices. Y la relación directa e indirecta entre el papel y el textil. Os voy a lanzar una pregunta sobre esta obra. ¿Papel o textil? Papel. Bueno, pues a ver, os voy a decir que tiene unas medidas de 5,25 por 2 de ancho, que se titula la obra La caza del jabalí y el oso. Esta data del siglo XV. Y bueno, tiene una composición, yo diría que brutal, de personajes, motivos vegetales, animales, una calidad excelente, con profundidad de campo y luces y juego de luces y sombras y múltiples colores en los que predominan los rojos y los azules. Voy a ampliar un detalle del mismo para que veáis que aquí se puede ver ya que ahí no es una sola pieza, hay varias, están partidas, tiene distintas medidas, y que también aparecen unos deterioros blancos longitudinales que son propios del cartón. Pues en efecto, sí, estamos ante 8 piezas dibujadas y pintadas sobre un papel grueso que llamamos cartón,
cuya función era la de guiar a los maestros liceros en el telar para tejer el tapiz. Y tengo que decir con esto que es importante que toda pieza textil que se confecciona parte de un boceto o un cartón en papel. Estos dibujos eran creados para la Real Fábrica de Tapices por grandes pintores como Goya, que comenzó con nosotros en la Real Fábrica, en sus primeros trabajos fueron allí, Manuel Benedicto, Salvador Maella, Teniers o Pérez Villalta más contemporáneo, entre otros. Estos pintores estaban asalariados en la Real Fábrica de Tapices y creaban cartones de esta calidad, de esta excelente calidad, porque el objetivo de este cartón era que fuera exactamente copiado en el telar, que el maestro licero lo reprodujera exactamente al mismo detalle y con las mismas dimensiones del cartón original. Lo importante era el resultado, pero del tapiz, no del resultado de… No la pieza de papel, sino que saliese un tapiz estupendo. Estas dimensiones, como os he dicho, de 4 metros… ¿Cuántos metros os he dicho? Este tiene 5 metros 25 por 2 de alto. Pues imaginaros cómo podían manejar los maestros liceros estos cartones que se deterioraban muy fácilmente porque eran su guía diaria, para que no evitar ese deterioro constante. En el 90% de los tapices hay un entelado de una tela de algodón, llamada retor, que se aplicaba con una guacola. Y bueno, yo a nivel de conservación, todo lo que he visto está bastante… La tela no ha creado alabeos en el original y han funcionado bastante bien. Bueno, pues antes de comenzar, decir que la Fundación posee un importantísimo fondo fondo gráfico custodiado en el archivo, que consta de más de 150 bocetos de reposteros, 1.800 bocetos de alfombras y unos 300 cartones de tapiz aproximadamente. Bueno, pues comenzamos con los reposteros. ¿Qué son? Es un paño generalmente cuadrado que tiene plasmados emblemas heráldicos de familias o casas nobiliarias. Estos surgen en el siglo XII y más utilizados a partir del siglo XIV, cuando las familias nobles lo usaban como ostentación del linaje familiar, formando parte de la decoración de sus palacios y sus castillos, donde además servían para aislarlos del frío y dejar las estancias algo más calentitas, dado que estos reposteros eran bastante más económicos que los tapices. Os he traído un ejemplo en que todos pensamos, cuando pensamos en reposteros, pues es esto. Es una representación de unos textiles, de unas banderas en un ayuntamiento, y había precisamente un boceto en papel que lo he traído para que lo veáis. Así se le enseñaba al cliente y así lo vemos todos en la fachada de los ayuntamientos todos los días. Pero no solamente son banderas, también he traído un boceto del telón del Teatro Español. Con un boceto de un tamaño pequeño en papel, representado con pintadas con técnicas pictóricas al agua, y veis, se puede apreciar la gran calidad que tiene el detalle del dibujo. Y pasa al telón
del Teatro Español, que este sí que mide 7,50 metros de ancho por 10,50 de alto. Está tejido en un terciopelo inífugo y es uno de los pues, más grandes reposteros, yo diría. Bien, pasamos a alfombras, que son unos tejidos que, como he dicho, todos estos tejidos parten de una pieza en papel. Y estas piezas en papel son las que os voy a mostrar. Tenemos distintos formatos de alfombra, muchos estilos, colores, más modernas, menos modernas, hasta 1800, como os he dicho. Pero si os dais cuenta, estas alfombras están como a medias, no están completas. Y es que en la Real Fábrica había una forma de enseñarles a los clientes esta representación total de la alfombra, porque ellos solamente dibujaban a un cuarto y era a través de un espejo. Ponían un espejo y se ve la representación final de la alfombra. Más adelante, estos bocetos empezaron a tener anotaciones en papel. Ellos iban indicando, los dibujantes, cómo el cliente quería esa alfombra. Se la pintaron en azul, pero ahí pone claramente que quiere que el azul sea un verde. O en esta otra, muy convencional, muy elaborada, y con anotaciones también del dibujante, en el que le dice que las flores quieren ya que vayan con un 63, 64, 65, o sea, con números que corresponden a unos tejidos identificables y que tienen que aplicar. Luego tenemos estos bocetos de alfombra, los que ya se empiezan a incorporar estos tejidos, ¿no? Quizá visualmente para el cliente era más fácil. Y estos tejidos tienen cada color una numeración. Se pueden hacer en forma de tira o en forma de borlas, para que el cliente siempre pueda elegir y hacerse una idea mejor. O esta con unos colores más llamativos, que sería eso, de cara a que el cliente elija. Esta la traigo a pesar de que está muy deteriorada, porque es la única que hemos encontrado que, a pesar de tener el boceto de la alfombra, también posee el textil, como lo veis ahí, con la numeración, pero también aparece un pequeño croquis que está bastante difuminado y deteriorado, con los números aquí a la derecha, 59, el 16, que es que cada número corresponde a dónde tenían que ir estos colores. Porque en una alfombra hay muchísimos colores, muchos azules, muchos rosas, muchos verdes, y cada uno tiene que ir en su sitio. Por último, para terminar con las alfombras, os presento el boceto de una alfombra de Manolo Valdés a la izquierda, y la representación textil, tejido, en el lado derecho, que tiene un tamaño de 15 metros cuadrados. A continuación, os voy a hablar de los tapices. Bueno, lo que yo quería explicaros
es de esto que me interesa. Ya sabéis que estaban en sitios palaciegos, que eran muy caros, tardaban mucho en confeccionarse y es una técnica que termina muy pocos y por eso también cuesta mucho. Pero que toda esa pieza textil siempre tiene un cartón previo, como hemos dicho. Y este cartón previo siempre es a escala 1:1 con el tapiz, es lo que más me interesa. Por eso los múltiples deterioros que os he dicho, como este, que es el cartón de la maja y los embozados, que veis claramente las dobleces que ha tenido a lo largo del tiempo, arrugas, porque estos cartones iban enrollados y no se maltrataban realmente. Solamente era como guía para que el tejedor viera el detalle. Este cartón en papel y su misma representación en tapiz, en textil. Bueno, aquí quería explicar un poco cómo parten los cartones. Pues siempre parte, pues ya sabemos todos, de un boceto previo con un lápiz de grafito en el que se va coloreando y conforma ya la obra. La obra que tienen que dar el visto bueno para pasarla a los telares y que sea tejida. Aquí tenemos, por ejemplo, el cartón de la infanta Margarita, que precisamente está entelado en la parte trasera y también lo he sacado para mostraros, pero quería que vieseis que estos dibujos no son unos dibujos convencionales que hacen los pintores, sino que son dibujos expresos para la confección de un tapiz y todos tienen alguna técnica que ayuda al maestro licero a realizar el tapiz. Entonces, en esta infanta Margarita, al final marco dos detalles, y es que ese fondo que tiene, pues en ese fondo se aprecian unas líneas a lápiz blanco en las que marcan unos números y unos zigzags también con números. Esto no lo tiene ninguna pintura. Esto es porque necesitaban unos hilos determinados y unas formas determinadas de hacerlas que ellos mismos sabían. En este, por ejemplo, que está a medio acabar, os lo he traído porque representa la forma de pintar, de colorear, muy curiosa, en la que yo diría que es una restauración y que se ha hecho un regatino, pero no. Lo que sucede, lo que ellos hacen, es que estos pintores tienen esta forma de pintar superponiendo colores y siempre así de forma en línea para que el maestro licero pueda interpretar y pasar a estas degradaciones en textil. Aquí tenemos un excelente cartón, que es el de los navíos. Y igual, el detalle es el mismo. Son todo líneas, incluso la forma del agua, ese agua, pues el agua no tiene esa forma, ¿no? Está pensado solo para la reproducción en textil. Este de los navíos mide 3,5 metros por 3. Este es el ganador del concurso que se hizo en la Real Fábrica de Tapices por el 3er centenario y este es el boceto en papel y quería enseñaros cómo se confecciona el tapiz. Este es el tapiz. Fácil, ¿no? Pues
es un buruño de canillas con cientos de hilos que solamente dominan ellos. Estos maestros liceros tejen por el reverso, como hemos visto. ¿Y cómo se guían para no equivocarse? Pues tienen, aquí a su izquierda presenta lo que es el boceto en papel, que está aquí a la izquierda de la mano, y lo que finge ser un marco por delante en realidad es un espejo. El espejo refleja lo que está confeccionando el maestro, y el maestro, a través de los hilos, puede ver los resultados. Esto es como va quedando, que tiene muy buena pinta. Va quedando así y ellos lo tienen que ver así y que no se salga de su boceto. Y a la derecha hay dos detalles de esas degradaciones que ellos realizan con el textil. Lo hacen siguiendo los modos y las técnicas de los dibujantes. Bueno, quería añadir la importancia que tiene el proceso de pasar estos pigmentos en papel a pasarlos a textil. Que tienen que hacerlos con los colores adecuados y me parece muy interesante. Y para ello la Real Fábrica de Tapices cuenta con el departamento de tintes, donde es allí donde se tiñen los hilos de los tapices principalmente, y de hecho veis las canillas aquí en el lado derecho. En cada gancho hay todas las canillas del mismo color. Fijaros qué cantidad de azules. ¿Qué azul te doy? ¿El azul pardo, el azul cielo, el azul...? Bueno, tiene que estar todo etiquetado y numerado y tener un control absoluto para que todo vaya bien. También se tiñen parte de las lanas de los tejidos de alfombras y, por supuesto, se emplean, se tiñen todos los soportes secundarios que se utilizan en la restauración, las restauraciones textiles. Y que ahora que ahora a continuación nos hablará nuestra compañera Verónica de estas restauraciones. Gracias, Yolanda. Bien. Otro de los aspectos que creo que podía encajar dentro de este seminario, que en un primer momento parece un poco menos glamuroso que todas las intervenciones anteriores, es el aspecto del papel al servicio del textil. Y de eso se va a tratar esta pequeña charla y estos pequeños ejemplos. Cuando nos enfrentamos a un textil que tiene dentro de su fabricación, de su técnica de elaboración, un papel o un documento gráfico, nos enfrentamos a unas dificultades añadidas en lo que sería solamente la intervención de textil. La Real Fábrica de Tapices tiene una tradición de restauración muy particular. Encontramos documentalmente que la actividad restauradora se refleja en una primera contrata 1750 efectuada entre Carlos III y la Real Fábrica. En esa contrata se especifica todas las labores de restauración que debían hacerse en los tapices que pertenecían a la corona, donde se especificaba incluso el peso de los materiales, la cantidad de roturas que debían subsanarse, los cambios de forros, etc. Es decir, que la restauración entendida como una actividad de mejora de los textiles se viene ejecutando en la Fundación Real Fábrica desde el momento de la fundación. Sin embargo, es cuando inicia la actividad de Fundación Sin Ánimo de Lucro en el año 96 cuando empieza a plantearse
la actividad de restauración como una profesión de conservación de bienes culturales. Pero no es hasta comienzos del año 2000 cuando realmente el Departamento de Restauración empieza a incorporar a profesionales de la conservación y restauraciones de bienes culturales. Con lo cual, a pesar de que tenemos esa tradición bastante dilatada en el tiempo en cuanto a lo que sería, yo hablaría más de conservación y mantenimiento de obras textiles, no es hasta hace relativamente poco, unos 20 años, cuando se inicia realmente la actividad de conservación y restauración desde la perspectiva de los bienes culturales. Por eso, con este antecedente, lo que quiero también ilustrar es que somos bastante pequeños todavía respecto a lo que significa el desarrollo de la profesión y, sobre todo, me gustaría hacer énfasis en toda la parte de diagnóstico preliminar. Esa parte aún es una parte que estamos intentando mejorar, pero en la que todavía tenemos un recorrido bastante pequeño. He traído dos ejemplos en los que, como les decía hace un momento, se ilustra lo que es dentro de la técnica de elaboración y dentro de lo que es el textil como tal, el uso del papel como una parte de la técnica, pero a su vez son ejemplos de cierta antigüedad, en el sentido de que han pasado más de 10 años, con lo cual vais a ver que hay algunos procedimientos que a lo mejor actualmente pueden estar reevaluados, así de paso, pues si nos dais ideas también para mejorar también es bastante útil. Este primer repostero es un repostero de una colección particular, pertenece al IES, es un repostero fabricado en la Fundación Generalísimo. La Fundación Generalísimo es una fundación que posteriormente se convirtió en la Fundación de Gremios y que se fundó de forma paralela para hacer la competencia de la Fundación Real Fábrica en cuanto a fabricación de textil decorativo. En la Fundación de Gremios, por tanto, se fabricaron textiles aparte de cerámica y otras artes más tipo de artesanía. Entonces, esta fabricación de este repostero, que data de mediados del siglo XX, aproximadamente 1950, tenía unas características muy ligadas a la situación sociopolítica de ese momento. ¿Y eso qué implica? Pues que implica que los materiales eran de unas calidades bastante técnicas, sobre todo bastante limitadas. ¿Qué significa? Pues que en un primer momento, cuando hicimos el diagnóstico del repostero, nos encontramos con que el deterioro era muy acusado en el raso de seda, el fondo del repostero, un raso de seda que, como se puede ver en las fotografías, manifestaba un deterioro notable en uno de los elementos de la trama y de la urdimbre, dejando el otro a la vista. Y una de las preguntas que nos suscitaron es precisamente por qué el estado de conservación en general era bastante más adecuado en los demás elementos característicos y solo en ese fondo tenía esas manifestaciones de deterioro. Pudimos finalmente concluir que el deterioro estaba causado, como pueden ver en la fotografía de detalle, por las marcas del papel, que tenía un papel de estraza tipo cartulina que tenía de base para darle consistencia a la labor. Dentro de la manufactura de reposteros hay una parte muy importante, y es que como es un tejido utilitario que tiene que caer en un balcón o que tiene que colgar de una manera bastante recta, tiene que tener volumen. En ese momento, que tenían a mano y que fuese barato y que fuese sencillo y fácil de utilizar, pues este tipo de papel, este papel tipo estraza, que como saben ustedes tiene una acidez muy alta. ¿Cómo se manifestó la transmisión de esa acidez al tejido durante el tiempo? Pues creando esa deshidratación del tejido, esa acidificación de la seda que finalmente lo que hizo fue generar esos deterioros como roturas, desgastes, abrasión muy evidentes en la fotografía. Bien, otro de los ejemplos que traigo, que también es bastante particular, es un ejemplo de una restauración que ya tiene unos años y que se realizó para un conjunto de banderas las banderas de Saigón de la colección del Museo Naval. Este conjunto de banderas se restauró en el año 2018 en la Real Fábrica
con motivo de la exposición Asia en el Museo Naval. Con lo cual, sumado a todas esas características que os he ido enumerando de la actuación de lo que es el departamento de restauración, teníamos un condicionante bastante importante. Por un lado, que el que pagaba mandaba, que era Iberdrola, y por otro lado, que estaba muy condicionado también a el comisario que estaba en ese momento planeando la exposición. Como saben ustedes, que también seguramente les ha pasado en muchas ocasiones, los tiempos eran completamente ajustados, no teníamos prácticamente margen de maniobra, y la parte de investigación prácticamente fue muy limitada. De hecho, se ha ido haciendo a posteriori. Bien, estas banderas, este conjunto de banderas tenía características bastante particulares, y eran banderas que no habían sido, primero, no había documentación prácticamente en el museo de ningún tipo, no había sido intervenido en ningún caso, no se habían utilizado y prácticamente no sabían qué hacer con ellas. Cuando se plantea la exposición de Asia en el Museo Naval, el comisario se encuentra estas banderas y le viene pues muy bien encontrarse este tipo de objetos, porque se encuadraba muy bien en lo que él quería mostrar en la exposición. Estas banderas, por tanto, se plantea la restauración, pero con ningún tipo de información previa. No había ningún tipo de información, ni ficha, ni nada que nos pudiera servir como punto de partida. Con los condicionamientos, además, que decía previamente, de tiempo y de ejecución. Voy a centrarme sobre todo en la bandera rectangular, porque es la que tiene la combinación con el papel. En este caso vuelve a pasar lo que pasa en la pieza anterior, y es que el papel está al servicio del textil. Entonces, estas fotografías ilustran cómo se encontraba la pieza cuando nos llaman para valorarla. La pieza, como pueden ver ustedes, en la que me voy a concentrar, es una bandera rectangular con un campo rojo enmarcada en un borde de 10 centímetros de ancho, tejido de lana. En la mitad del campo 3 inscripciones en forma de aplicaciones bordadas de un tejido de algodón. Todo rebordeado con un cordoncillo de material vegetal tipo lino o cáñamo. Posiblemente corresponde a uno de los estandartes de la familia Guyenne. Este conjunto de banderas fue requisado por el comandante Ciro Fernández en la campaña de la conquista de la Cochinchina. Esta campaña, a la que se sumó España, fue motivada por el Segundo Imperio francés, con la necesidad de expandir sus posesiones en Asia. Tuvo una característica importante, y es que esa campaña ideada por Francia fue apoyada por España, pero sin ningún tipo de estrategia. El motivo, que era un motivo muy claro, que servía un poco de disculpa para ejecutar esa campaña, era que en la dinastía reinante, que era la dinastía Guyenne, en ese momento se cerraba completamente a la incursión occidental, por un lado, y por otro lado a lo que era la dominación a nivel religioso. Es decir, los dominicos estaban ejecutando en toda el área una labor evangélica bastante intensa, y la forma de resistencia de este emperador pues era una forma bastante violenta, de tal manera que ejecutó a varios misioneros que coincidentemente eran misioneros españoles, dominicos españoles. Con esa disculpa, Francia convence a las tropas españolas que estaban basadas en Manila en ese momento para que apoyen la campaña contra la campaña de conquista de Saigón. Ese escuadrón español, que era bastante reducido en cuanto a españoles, era muy numeroso en cuanto a filipinos, porque en ese momento lo que era la colonia de Filipinas era bastante importante para España.
¿Qué punto de relevancia tiene respecto a las banderas? Es Ciro Fernández el que requisa este conjunto de banderas de la fortaleza del emperador Guyén, y como una manera de justificar esa empresa española que nadie tenía en ese momento el convencimiento de que fuese conveniente para España, las devuelve rápidamente en una embarcación hacia España para demostrar que España había tenido un papel importante y había conseguido un trofeo de guerra. Bien, este es el estado de conservación que nos encontramos, un estado de conservación muy comprometido, como les decía, no había sido restaurada en ningún momento, no había sido intervenida, no tenía ficha de deterioro, no tenía ficha prácticamente la única ficha era la de ingreso y no había más datos que el ingreso por Ciro Fernández en el museo. Bien, deterioros nos encontramos de todo tipo, suciedad acumulada, manchas de distinto tipo y naturaleza, roturas de hilos, pequeños faltantes de tejido, de capa pictórica, porque pueden ver ustedes que hay un elemento a la derecha, el que no voy a hablar mucho porque es un elemento bastante particular y es un tejido de base que tiene una pintura que a su vez está sobre un soporte celulósico. Ponla aquí. Bien, esta es la pieza añadida, que es como les decía, es una pintura de técnica tipo temple sobre un papel y a su vez depositado añadido a un tejido de base. Bien, una de las características de las intervenciones que nos encontramos, prácticamente la única intervención anterior que tenía esta pieza, es la aplicación de una red. Si los que se dedican a restauración de vexilias saben que es una intervención anterior muy recurrente en la colección de vexilia, no solo española, sino europea. Esta red tiene unas características importantes. Se utilizó a principios del siglo XIX como método de consolidación. ¿Y por qué se utilizaba en vexilia? Porque permitía la apreciación por ambos lados de la pieza. Estos son algunos de los ejemplos de la documentación de la pieza pictórica. Y les decía el tema de la red. Esa red que se utilizó como intervención anterior, encontramos ejemplos en Inglaterra y también uno de los ejemplos más notables es en Estados Unidos. En Estados Unidos nos encontramos esta patente de restauración de banderas del año 1913, patentado por Amelia Ball Fowler, que es una restauradora de textil que previo viaje por Europa intentando buscar criterios de intervención de banderas y inspirar su método propio de restauración, se encuentra con esta red en diversas colecciones de vexilia principalmente de Inglaterra. Llega a Estados Unidos y se le ocurre patentar este método utilizando una especie de red que crea ella misma con sus restauradoras, realizando este tipo de puntada que imita una red. Bien, pues esta red, como les decía, no la encontramos en distintas colecciones de vexilia y en este caso no la encontramos uniendo esas dos piezas que en principio no tienen nada que ver. Este tejido decorativo con unos dragones pertenece probablemente a algún tipo de pieza decorativa o mobiliario, y la bandera es claramente una bandera de exterior. Bien, la red, por lo tanto, era una intervención que unía las dos piezas, pero que no tenía otra funcionalidad. Bien, el primer paso, por supuesto, fue realizar una intervención desde el traslado de las piezas, lo que sería la documentación, la identificación de fibras, la identificación de los ligamentos, que en este caso, como les decía, es un paño rojo de lana con una densidad de urdimbre de 16 hilos por centímetro, el hilo de torsión en Z, la trama 18 hilos, el paño ocre también una urdimbre de 16 hilos, y el tejido de las instrucciones, urdimbre y trama con una densidad de 16 por 16. Bien, esto hace parte de la documentación previa. Los tratamientos de conservación se basaron en una limpieza mecánica preliminar, pruebas de una limpieza mucho más avanzada en los casos en los que pudimos hacerlo, incluyendo este tipo de limpieza química mediante gel,
En el caso de la pintura también limpieza mecánica, proceso de humectación y alineación concentrado en las zonas en las que más lo necesitaba, como podían ser pues las inscripciones, donde combinaban piel, el proceso de alineado de la parte textil y la consolidación de un soporte estructural textil de la pintura, previo proceso de consolidación por aplicación puntual con pincel de consolidante tipo orgánico o inorgánico según las pruebas que tuvimos, la limpieza superficial de la capa pictórica y en el caso de las inscripciones se eliminó también el polvo y la suciedad para pasar a la humidificación controlada y a la consolidación con papel japonés de la parte de base que pueden ustedes apreciar que no solo era un documento sino que también tenía inscripciones en tinta. Bien, posteriormente el proceso de consolidación del tejido, el proceso de consolidación de las inscripciones incluyó también un encapsulado debido al mal estado general. Esta sería la fotografía final de las intervenciones y en particular de la bandera cuadrangular. Muchas gracias.